compartiendo. Ahora sí, estamos grabando y los mensajes también se graban. Bueno, comencemos chicos, hola, buenos días. Hoy vamos a empezar con la parte práctica de optimización, la parte que hemos estado viendo la clase anterior. Y para empezar a trabajar con eso, yo les he traído algunos problemas para que desarrollemos en lo posible juntos. Vamos por el primer problema. Antes de empezar con esto, quiero aclarar algo. Acá en optimización nosotros tenemos, como ya dijo en algún momento el ingeniero Colombo, dos tareas muy importantes bien definidas. Una de las tareas es plantear el problema, que no es una cosa sencilla, es decir, traducir todo este enunciado con palabras a un modelo matemático. Y la segunda parte es la resolución, la elección del método y la aplicación del método de resolución. Las dos cosas son importantes porque nos van a conducir posteriormente a resultados que debemos analizarlos para ver si es que los mismos son factibles desde el punto de vista técnico. Todos van a ser factibles desde el punto de vista matemático, pero habría que ver si es aplicable en la realidad. Entonces empecemos con el problema 1. El problema 1 dice que se desea enfriar 3.000 libras por hora de un gas cuya capacidad calorífica es igual a 0,3 BTU por libras grado Fahrenheit desde 195 hasta 90 grados, usando agua disponible a 80 grados Fahrenheit. Su CP, el CP del agua es 1 BTU por libras grado Fahrenheit. Se sabe que el costo de agua de enfriamiento es de 0,2 pesos por mil pies cúbicos y que el costo del intercambiador de calor es 0,50 pesos por pie cuadrado. El factor de anualización es del 20%. ¿Es posible plantear un problema de optimización que permita minimizar los costos totales? ¿Qué datos adicionales tenemos? Densidad del agua, que es 62.4 libras por pie cúbico, el coeficiente global de transferencia de calor, que es 8 BTU por hora pie cuadrado grado Fahrenheit, y el tiempo de operación, 8.500 horas por año. Bueno, empecemos a plantear este problema, veamos si podemos formularlo. En principio acá puse un esquema de la situación que se nos propone. Nosotros queremos enfriar un gas desde 195 a 90 grados Fahrenheit utilizando agua que está disponible a 80 grados Fahrenheit. Entonces, la pregunta es si es que esto es factible de optimizarlo desde el punto de vista de minimizar los costos totales. Eso es lo que se nos propone. Nosotros sabemos que la función de costo tiene básicamente dos componentes. Uno de los componentes son los costos fijos y otro son los costos variables. Los costos fijos están asociados al equipo en sí, y en este caso, como es un intercambiador de calor, ese costo fijo va a ser una función del área de intercambio. Mientras que los costos variables están asociados, en este caso, al servicio auxiliar, o sea, al consumo de agua. Por lo tanto, acá nosotros a nuestra función objetivo la vamos a desglosar en esas dos componentes, costos fijos más costos variables, y como les decía, ¿cuál es la dependencia? Costo fijo al intercambiador de calor, específicamente el área, y esta relacionada con el agua de enfriamiento. Empecemos a ver cuáles serían esas expresiones de costo fijo y costo variable. En el caso de costo fijo, según el enunciado, la expresión es de 0,50 pesos por pie cuadrado por el área, expresado también en pie cuadrado. Y el costo variable es el costo del agua, o sea, 0,20 pesos por pie cúbico por el caudal de agua. Y para unificar las unidades, hemos dividido en la densidad de agua. Es importante que siempre hagan análisis dimensional para que todas las variables, todas las ecuaciones sean compatibles. Así como estamos viendo, el costo fijo nos ha quedado
una expresión en función de pesos, mientras que el costo variable, ¿sí?, nos está quedando una expresión en función de pesos por hora. Entonces no podemos sumarlas, necesitamos llevarlas a ambas a las mismas unidades. Entonces para eso, ¿qué es lo que vamos a utilizar? En el caso del costo fijo vamos a utilizar el factor de anualización, cuyas unidades son 1 por año, y para el costo variable vamos a utilizar el tiempo de operación, que está expresado en horas por año. Ese factor de anualización en este caso es un dato, ¿sí?, del mismo modo que el tiempo de operación. Entonces, de esta manera ya ambas variables poseen las mismas unidades, que son pesos por año, y ya estamos en condiciones entonces de sumarlas. Y reemplazamos y ponemos todos los valores. Yo, para no cansarlos, he puesto ya la ecuación final, tarea para ustedes de acomodarlas. Entonces tenemos que nuestra función objetivo tiene unidades de pesos por año. Ahora nosotros lo que tendríamos que, ya tenemos planteada nuestra expresión de función objetivo, lo que nosotros tendríamos que hacer es ver cuáles son las restricciones a las que esta situación está sujeta. Como se trata de un intercambiador de calor, nosotros representamos nuestro perfil de temperatura, vemos que el gas se tiene que enfriar desde 195 a 90 y el agua tiene que ir desde 80 hasta alguna temperatura T. ¿Cuáles son las ecuaciones de restricción que nosotros vamos a poder plantear? Por un lado, podemos plantear el balance de energía para la corriente de agua, por ejemplo. Entonces, si hacemos el balance de energía para la corriente de agua, tenemos que el calor es el caudal de agua por la capacidad calorífica del agua por la diferencia de temperatura, T menos 80. Puedo hacer lo mismo para el gas. Será el calor igual al flujo de gas por la capacidad calorífica del gas por la diferencia de temperatura, que en este caso es de 195 menos 90. ¿Qué otra ecuación podemos plantear acá? ¿A alguien se le ocurre qué otra ecuación de restricción tenemos? ¿Ni idea? Estamos trabajando con un intercambiador de calor. ¿Qué nos está faltando plantear para un intercambiador de calor? Acá dicen 195 menos T igual a 10. 195 menos 10. Nosotros ahí lo que estamos haciendo es poniendo la restricción que habíamos visto basada en heurísticos, ¿sí? En este caso no la vamos a usar, directamente eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de analizar en todo caso los resultados. Acuérdense que ese heurístico también surgía de analizar unas situaciones económicas diferentes, donde se había visto que si el delta de T mínimo era de 10 grados, el área del intercambiador no era tan grande como para que los costos sean elevados. Como en este caso yo estoy poniendo que mi función objetivo es minimizar costos, bueno, veamos qué valor de T y qué delta de T existe, ¿sí? Entonces no vamos a poner ese tipo de restricciones. Que en realidad esa restricción debiera ser 195 menos T mayor o igual que 10. ¿Mm? Sería una restricción de desigualdad en este caso. No la vamos a usar a esa. ¿Qué otra cosa tendríamos que utilizar para un intercambiador de calor? ¿El calor total? El calor total, acá lo tengo expresado a los balances de energía. Una por un lado para la corriente de agua y otra para la corriente de gas. ¿A qué otra te refieres? La ecuación de diseño no podría ser. Exactamente, la ecuación de diseño, ¿sí? Entonces lo que nos está faltando es la ecuación de diseño que nos va a relacionar todas las variables con el área de intercambio, que es una de las variables que está apareciendo en nuestra función objetivo, ¿sí? Entonces, el calor va a ser igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área de transferencia y por el delta de T medio logarítmico, ¿sí? Por ende, ¿qué ecuación nos está faltando?
la del delta de t medio logarítmico, que ustedes saben que era la diferencia en un extremo menos la diferencia de temperatura en el otro, dividido en el logaritmo del cociente de ambas diferencias. Entonces nos ha quedado así esta expresión. Veo que tengo estas 4 ecuaciones adicionales para cumplir, que serían mis restricciones. Todas estas son restricciones de igualdad. Y analicemos un poco qué características va a tener nuestro problema. Las incógnitas que aparecen en nuestro problema van a ser el calor, el caudal de agua que voy a utilizar, que no lo conozco, la temperatura a la que va a estar saliendo el agua, el área del intercambiador y el delta de t medio logarítmico. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy mencionando todas las ecuaciones de este modelo para poder determinar cuál es el grado de libertad. Yo acá estoy tomando solamente estas ecuaciones y por ende solo las incógnitas que aparecen en estas ecuaciones. Nosotros vemos que tenemos 5 incógnitas, 4 ecuaciones, por lo tanto podemos ver que el grado de libertad es 1. Otra forma de analizarlo sería incorporar a este conjunto de incógnitas la función objetivo, y eso implicaría que agregue la ecuación de la función objetivo, entonces tendríamos 6 incógnitas, 5 ecuaciones, y el grado de libertad sigue siendo 1. Quiero saber si hasta ahí el planteo del modelo ha quedado claro. Profe, Sí. a los CP los consideramos constantes. Los CP son datos en el enunciado, ¿sí? Entonces son valores constantes, no tengo ninguna función con la temperatura, no tengo nada más como para contemplar, son valores constantes, ¿sí? Bien. Entonces, lo que sí podemos ver es que el flujo de agua, la capacidad calorífica de agua, todo esto son datos. Por lo tanto, el calor para nosotros va a ser un dato. Entonces yo, ¿qué podría hacer directamente? Calcular el valor de calor. Si es que hago eso a partir de esta ecuación, ya no la contabilizo esta ecuación, pero eso, ¿qué consecuencias va a tener eso si yo ya lo calculo acá? Esa es una opción. Significa que el calor ya no va a aparecer entre las incógnitas, ¿sí? Por lo tanto, estoy reduciendo las incógnitas a 4 y las ecuaciones a 3. ¿Sí? Entonces, fíjense que cualquiera sea la forma en que contabilice las ecuaciones y las variables, siempre los van a estar conduciendo a que el grado de libertad es 1. Bien. Acá está la restricción con respecto a la temperatura. Nosotros acá vemos que la temperatura T es una variable que va a estar acotada entre los 80 grados iniciales del agua y los 195 de la temperatura inicial del gas. Nosotros esta ecuación lo que vamos a hacer es tenerla en cuenta para resolverlo, para analizar los resultados. Nosotros acá ahora vamos a aplicar todos los métodos que estén relacionados con problemas de una variable, un grado de libertad, y los métodos que habíamos visto nos pedían que los modelos tenían que ser unimodales y estar sujetos a restricciones de igualdad. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a ir aplicando. Pero antes de analizar nada, yo voy a buscar la forma de ver si este modelo matemático presenta un nodo, ¿sí? Como para que yo pueda aplicar esos métodos, y para eso lo que voy a hacer es ver cuál es la relación de compromiso. Antes que nada, fíjense que antes que me vaya a ver esto, el modelo matemático que nosotros tenemos es un modelo no lineal. Fíjense que la temperatura está dentro de esta expresión del delta de t medio logarítmico. Esta ecuación es altamente no lineal. Además está multiplicado ese delta de t con el área, o sea, acá hay otra no linealidad entre las variables. Acá tengo el caudal de agua multiplicado por la temperatura, es otra no linealidad en el modelo, ¿sí? Entonces,
veamos cuál es la relación de compromiso que existe entre las variables. Como hemos visto recién, el calor para nosotros es un valor constante que hemos calculado a partir de esta expresión, ya que nosotros conocemos exactamente la cantidad de gas que nosotros queremos enfriar. Entonces, si el calor es constante y yo analizo qué es lo que sucede con la temperatura, elegí analizar con la temperatura porque es una variable más fácil de analizar el compromiso que tiene, ya vamos a ver por qué. Además es una variable que está acotada, entre 80 y 195 grados. Entonces veamos qué es lo que sucede. Si es que esta temperatura T, en lugar de tomar este valor que está acá marcado en este diagrama, aumenta a un valor superior, como el marcado acá, ¿qué va a tener, qué efecto va a tener sobre el conjunto de variables que aparecen en este modelo? Fíjense, yo estoy diciendo que la temperatura aumenta. Si la temperatura aumenta, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, acá, con el caudal de agua. Antes de mostrarle, a ver si alguien se anima a decirme qué es lo que sucede. ¿Qué puede pasar? Nosotros este valor de calor lo tenemos definido, ya sabemos exactamente cuánto vale. Entonces, si aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar con el caudal de agua que yo tengo acá? Fíjense que esto está aumentando la pendiente, y esta pendiente, ¿a qué era? ¿Con qué estaba relacionado? A 1 sobre FCP. Exactamente, con la inversa del flujo calórico. Entonces, si aumenta la temperatura, aumenta la pendiente, quiere decir que el flujo calórico va a tener que disminuir. Por lo tanto, el caudal de agua que yo voy a necesitar va a tender a disminuir. ¿Sí? Si disminuye el caudal de agua, ¿qué va a pasar con el costo variable? Disminuye también. El costo variable también va a disminuir, ¿sí? Porque el costo variable, acuérdense, era una función de ese caudal de agua, por lo tanto, el costo variable va a tender a disminuir. Ahora veamos que la otra componente, que es el área, ¿sí?, que afecta al costo fijo. ¿Qué va a pasar con el área del intercambiador que voy a utilizar yo si es que esta temperatura aumentaba? Nuestra ecuación de diseño era Q igual al coeficiente de transferencia. El área va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque el valor del calor es constante y al disminuir el delta de T medio logaritmo, tiene que aumentar el área para que el producto sea igual. Perfecto. Entonces, fíjense, al aumentar la temperatura, la fuerza impulsora que está dada por el área entre estas dos curvas, se observa que disminuye. Es decir, que el delta de T medio logarítmico va a disminuir. Y si el delta de T medio logarítmico disminuye, entonces el área, como acá dijo nuestro compañero, va a tener que aumentar porque el calor es constante, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que el costo fijo de este problema aumente. Fíjense que acá mi función objetivo tenía dos componentes, costo fijo y costo variable, ambos están sumados, y yo veo que ambas componentes, una aumenta, como en el caso del costo fijo, y la otra disminuye. O sea, los dos términos se están contraponiendo. Por lo tanto, eso me va a estar diciendo que, fíjense, acá tengo representada la situación real, he dado valores a mi problema para poder representarlo, y si no, hago un esquema cualitativo. Fíjense, el costo variable disminuye, ¿sí?, mientras que el costo fijo aumenta. Fíjense que estos aumentos no son lineales porque las expresiones a las que están asociadas no son lineales, ¿sí?, sino que están sujetas a estas no linealidades como hemos estado analizando recién. Entonces, yo estoy viendo que el costo fijo va aumentando mientras que el otro disminuye. Eso indica que yo voy a tener una función que va a presentar un nodo, ¿sí? Esta es la función de costo total, o función objetivo,
Entonces yo en esta situación voy a poder aplicar los métodos que nosotros habíamos analizado en la clase anterior. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que los métodos que nosotros podíamos aplicar, fíjense acá tenemos presentado todo nuestro modelo matemático, o sea que esta era una de las etapas que yo había mencionado inicialmente. Primero traducir mi situación problemática a un modelo matemático donde aparezca la función objetivo, ¿sí?, sujeta a este conjunto de restricciones, que en este caso son restricciones de igualdad. ¿Sí? Entonces, como yo sé que se trata de un problema de grado de libertad, yo sé que puedo aplicar diversos métodos, métodos analíticos, métodos basados en cálculo numérico, donde el requisito era que nosotros tengamos una función con un nodo, ya sea un mínimo o un máximo. Y dentro de esos métodos habíamos visto que había algunos que requerían conocer la derivada y otros que no. Nosotros ahora vamos a tratar de aplicar algunos métodos, ver cómo se los aplica manualmente, para que quede claro, para que quede entendido su uso. Hasta esta parte, donde solamente he analizado la formulación del modelo, ¿ha quedado alguna duda? ¿No? ¿O sí? ¿Hasta ahí alguna duda o nada? No, profe. No, bueno. No dicen acá. Si tienen dudas, por favor, plantéenlas para que no se vayan acumulando. Bueno, vamos a la resolución. Nosotros sabíamos que podíamos aplicar métodos basados en la derivada y nosotros conocemos, por ejemplo, el método analítico para determinar mínimos y máximos locales, que era basado en la primera derivada, la segunda derivada y las derivadas de orden superior. En este caso, ¿cuál es el criterio de optimalidad? Nosotros teníamos definida una condición necesaria para que en un punto X asterisco exista un mínimo o un máximo local. Nosotros sabíamos que necesitábamos que esa función sea derivable, ¿sí? Al menos 2 veces. Entonces fíjense que acá dice, sea f definida en el intervalo abierto a b, siempre f será diferenciable 2 veces. Entonces acá tenemos la primera derivada, la igualábamos a 0 y a partir de acá sacábamos el punto crítico y después analizábamos la segunda derivada para ver si era positiva o negativa y según eso, si era positiva estábamos frente a un mínimo, si era negativa estábamos frente a un máximo. Estas condiciones son solamente condiciones necesarias, es decir, que si estas condiciones no se están cumpliendo, quiere decir que no es un mínimo o un máximo local. Pero si es que estas condiciones sí se cumplen, tampoco me garantiza que se trate de un mínimo o de un máximo local, ya que se puede estar tratando de un punto de inflexión, como hemos visto la clase pasada con esa función de x al cubo que analizó el ingeniero Colón, ¿sí?, donde había un punto de inflexión. Antes de irme a esto, me olvidé de un detalle acá muy importante, que no quiero seguir avanzando hasta no tratarlo. Fíjense que nosotros acá habíamos dicho que el grado de libertad de nuestro problema era 1, y habíamos mencionado varias variables como incógnitas. Esas variables eran el caudal de agua, la temperatura, el delta de t medio logarítmico y el área. De ese conjunto, bueno, y la función objetivo, que es la variable que estoy tratando de optimizar. De todas esas variables, yo tengo que elegir una variable que va a ser la variable de decisión, es decir, la variable respecto de la cual yo voy a optimizar. Como estamos viendo recién, estábamos hablando de una función de x, yo quiero definir cuál va a ser el x de esta función, ¿sí?, respecto de quién yo voy a optimizar. Como les decía, esa se llama variable de decisión, y en general esa variable de decisión, ¿qué característica cumple? Es una variable que aparece en varias ecuaciones,
y en lo posible una variable que esté acotada, en lo posible inferior y superiormente. Por ejemplo, acá el delta de t medio logarítmico, yo sé que tiene que ser positivo, ¿sí? El área de intercambio también sé que tiene que ser una variable positiva, del mismo modo que el caudal de agua. Mientras que la temperatura, en cambio, es una variable que está acotada entre un límite inferior y superior que estaban dados por los 80 y los 195 grados, como habíamos visto en el esquema. Entonces, en base a eso, la temperatura va a ser, en este caso, nuestra variable de decisión, ¿sí? Y hemos visto cómo, al analizar la relación de compromiso, cómo la temperatura afectaba el comportamiento del resto de las variables y era fácil de analizar. Entonces, cuando vayamos a aplicar estos criterios de optimalidad, o sea, estos métodos de optimización, va a ser T la variable a la que vamos a estar teniendo en cuenta como variable de decisión. Entonces, volviendo a este método analítico, entonces nosotros estábamos acostumbrados a analizar la primera derivada, la segunda derivada, fijarnos si era positiva o negativa, para ver si se trataba de un mínimo o de un máximo. Pero acá es algo muy importante, es importante saber que esta es la condición necesaria, ¿sí? Entonces, habría que ver cuál es la condición suficiente. Si en el punto X la primera derivada es 0 y la derivada de orden superior no nula es n, y n es impar, entonces quiere decir que ese punto X asterisco va a ser un punto de inflexión. Si n, en cambio, es par, ahí sí voy a estar en condiciones de decir que se trata de un óptimo local. Si esa derivada de orden superior no nula es positiva, se va a tratar de un mínimo local, y si es negativa, se va a tratar de un máximo local. O sea que yo no me voy a tener que quedar solo con la segunda derivada. En este problema, aplicar el método analítico no es tan sencillo por la naturaleza del modelo, ya que veo que la temperatura estaba introducida dentro del delta medio logarítmico y eso afectaba el área, entonces yo voy a tener que ir haciéndolo a través de derivadas parciales o sustituir todas las variables en la función objetivo para poder derivar. Acá espero no haber cometido ningún error. Esta es nuestra derivada de la función objetivo, a la cual tenemos que igualar a 0 para encontrar ese t asterisco o ese punto crítico de la ecuación. Para eso ustedes se pueden ayudar con el solver del Excel, si es que el modelo no es tan complejo, o con el Polymath, por ejemplo, para ver qué valor de temperatura hace que esta función sea 0. En este caso, la temperatura es igual a 145 grados, ¿sí? Fahrenheit, este sería nuestro punto crítico, y para eso nosotros tendríamos que ver si es que se trata de un mínimo, de un máximo o de un punto de inflexión. Para eso nosotros lo que vamos a hacer es analizar nuestra segunda derivada. Fíjense, nada fácil por las características del modelo, por favor tengan cuidado cuando lo hagan. Tomamos la segunda derivada, la analizamos en ese punto crítico de 145 grados y vemos que la función es positiva. Entonces podríamos pensar que se trata de un mínimo local. Lo que nos quedaría ver es una derivada de orden superior, si es que es positiva, tendríamos que seguir derivando. ¿Está claro? Entonces, esa ya les dejo como tarea para ustedes, para que concluyan y vean qué es lo que sucede. Quiero saber si ahí el método analítico ha quedado claro. Un poco ya lo sabíamos hacer, lo hemos hecho en cálculo en algún momento, ¿sí? Nada más que, bueno, acá nuestras derivadas son un tanto complejas porque el modelo matemático no es una única ecuación, sino es un conjunto de ecuaciones, entonces tengo que
trabajar correctamente con ese modelo. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Ninguna. ¿No? Bueno, vamos con los otros métodos. Los otros métodos que no requerían derivada eran los métodos que nos permitían hacer el acotamiento de la región. Nosotros en este caso tenemos que nuestra función objetivo, en función de la variable de decisión, que es la temperatura, estaba acotado la temperatura entre ese valor mínimo y máximo, que era de 80 y 195. Nosotros lo que vamos a hacer es, en lo posible, acotarlo más para encontrar estrictamente el lugar donde se encuentra el óptimo, ¿sí? Y ver cómo vamos, cómo llegamos al final. Uno de los métodos es el método de eliminación de regiones, el método SWAM. Este método es muy sencillo. Consiste en aplicar esta fórmula, ¿sí? Donde nos dice que xk más 1 es igual a xk más 2 elevado a la k por un delta. Ese k va a ser el número de pasos que nosotros vamos a ir haciendo en nuestra búsqueda, en el recorrido a lo largo de la función. El delta es un parámetro de este modelo de SWAM, es un paso. Ese parámetro delta lo tenemos que elegir adecuadamente, porque no es lo mismo si es que la variable que estoy utilizando como variable de decisión es la temperatura, sé que tiene un rango de validez entre 80 y 195, no puedo tomar un delta de 0,01, por ejemplo, ¿sí? Porque si no voy a estar trabajando largo tiempo. Tiene que ser un parámetro, un valor que sea adecuado a esa variable. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, con la fracción molar, que también sé que es una variable que está acotada entre 0 y 1, ahí no voy a poder poner como paso 10, porque sé que es una variable que está acotada entre 0 y 1, por lo tanto tiene que ser un valor de 0,1 o 0,05. Entonces ustedes van a tener que ir eligiéndolo en función de eso, si es un caudal, ¿sí? Entonces, siempre ese paso va a tener que tener alguna relación con la variable de decisión. Por ahí se recomienda un 10% o menos del valor inicial. Fíjense que acá yo voy a necesitar definir un valor inicial donde empezar mi búsqueda. Ese valor inicial puede estar en cualquier lugar dentro del rango que yo conozco, entre 80 y 195 para este problema. Otra cosa que nosotros tenemos que hacer es determinar el signo de ese parámetro delta, es decir, si mi avance va a ser hacia la derecha de ese punto inicial que yo elegí o hacia la izquierda de ese punto inicial. Sabemos cómo lo hacemos. Yo voy a elegir como punto de partida, por ejemplo, el valor de 160, está dentro del rango de búsqueda, y voy a elegir un paso de 10 unidades. O sea, mi delta va a ser de 10. Supongamos que elegimos un valor más grande, ya vamos a ver de qué manera se conduce a cómo se lo va ajustando ese parámetro delta. Ahora voy a tratar de mostrarles a partir de un diagrama qué es lo que se hace. La primera cosa que vamos a hacer es tratar de definir el signo del delta. Como yo no tengo un dibujo de la función, en este caso sí es sencillo acceder y encontrar el dibujo de la función, ¿sí? Yo ya se los he mostrado hace rato, pero en general es un tanto complejo, entonces partimos de eso. No conozco la forma de esa expresión, de esa función objetivo. Entonces, para mi punto de partida, que es x0 igual a 160, lo que yo voy a hacer es aplicar mi fórmula de SWAM. Primero, para este punto de partida, yo he calculado el valor de la función. Entonces me voy a mi expresión de función, resolviendo todo mi modelo matemático, llego a que mi función es 91,08 pesos por año, ¿sí? Aplicando el modelo de SWAM, para el valor k igual a 0, es mi primer paso, que el k
k igual a 0, va a ser el punto x1 es igual al punto x0 por 2 elevado a la 0 por el paso delta. ¿Sí? 2 a la 0 es igual a 1, entonces esto va a ser 160 más 10 es 170, y para ese nuevo paso encuentro el valor de la función. A ver, voy a silenciar un ratito porque es muy ruidoso. Profe, disculpe, ¿cuál era el valor de delta? El valor de delta es 10. ¿Sí? Gracias. Nosotros acá hemos puesto, fíjense, acá toda la información. Hemos partido del punto x0 igual a 160 y hemos dicho que delta es 10. Entonces, primero hemos calculado para ese punto inicial el valor de la función. Aplicando el modelo de Swan, encontré mi primer punto, para k igual a 0, encontré el punto x1, que es 170, y encontré el valor de la función. Fíjense que yo me fui de un valor de función de 91 a 100. ¿Iré por el camino correcto en mi búsqueda? Yo lo que estoy buscando, ¿qué es? ¿Un máximo o un mínimo? El mínimo de la función. Entonces, ¿voy por el camino correcto en mi búsqueda? ¿Qué les parece a ustedes? Me fui de 160, donde el valor de la función era 91, a 170, donde el valor de la función es 100. Ahí les muestro un esquema. Fíjense que yo partí desde este punto x1 y me fui a este punto x2, donde el valor de la función aumentó. ¿Voy por el camino correcto de búsqueda? ¿O me estoy alejando de mí mismo? A priori, aparentemente, no va en un buen camino, pero ¿qué pasa si entre esos dos puntos está el mínimo? ¿Que podemos saber eso? No, no podemos saber eso porque solamente tenemos 2 puntos analizados. Claro. ¿Sí? Entonces, hasta ahora no sabemos. Fíjese que yo aparentemente voy por un camino incorrecto, ¿sí? Porque yo me estoy yendo de un valor mínimo a de un valor chico, digamos, de la función objetivo a un valor más alto, ¿sí? Este era mi punto x0, mi punto x1, y yo estoy viendo que la función objetivo va aumentando, ¿sí? Entonces, implica que no voy por un buen camino, entonces yo tendría que invertir en la dirección de búsqueda a ver qué pasa, ¿sí? Sí es cierto que corre el riesgo de que por ahí haya pasado el mínimo, entonces ya vamos a ver qué es lo que sucede en esos casos. Ahí será necesario achicar el paso, ya vamos a ver. Entonces seguimos nuestra búsqueda, entonces como aparentemente voy por el camino incorrecto, yo lo que voy a hacer es ¿qué cosa? Cambiar el signo del delta, ¿sí? Aparentemente el valor del mínimo viene por el otro lado. Entonces lo que yo voy a hacer es invertir el signo de delta y voy a volver a calcular mi punto x1, pero ahora con un valor de delta negativo. ¿Se entiende? Entonces, cambiando el valor de delta, ahora va a ser 160 perdón, 2 a la 0, que es 1, y el delta ahora es menos 10. Entonces 160 menos 10 es 150, y el valor de la función ahora bajó a 87.1. O sea, ahora este es mi punto x0, este es mi punto x1, aparentemente voy por el camino correcto. ¿Sí? Entonces, como voy aparentemente por el camino correcto, entonces yo voy a seguir avanzando, ¿sí? Voy a hacer para un paso k igual a 1, calculo mi punto x2, mi punto x2 va a ser x1 más 2 a la 1, en este caso, por delta, y eso me da
un valor de 130. Fíjense que a cada punto que yo voy obteniendo, siempre me tengo que mantener dentro de mi intervalo de búsqueda, que era 80, 195. De nuevo, calculo para ese nuevo punto el valor de la función y veo que aumentó como estoy mostrando acá en este gráfico. ¿Sí? He venido descendiendo y ahora de vuelta aumentó. Yo ahora estoy en condiciones de descartar alguno de estos dos intervalos que he generado. Alguno es peor, como para que yo diga el óptimo está en este lado o en este, entonces voy a descartar algún punto. ¿Puedo ya descartar algún intervalo? Fíjese que nosotros estamos hablando de un método de eliminación de regiones. ¿Puedo descartar alguno de estos dos sectores? ¿Qué opinan? Aparentemente el derecho se podría descartar, pero ¿cómo sabemos si es un mínimo local o Fíjese exactamente qué es lo que puede pasar. Que el valor de la función venga y el valor mínimo esté justo en ese medio, en ese lugar. Entonces, no lo puedo descartar. ¿Qué quiere decir? ¿Que puedo descartarlo a este? tampoco? Tampoco, porque el valor de mi función puede tener esta forma. Entonces yo todavía no estoy en condiciones de descartar ninguno de los dos, porque no sé exactamente la forma de mi curva. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que agregar un punto más en mi búsqueda. Voy a ir acá igual a 2, me va a quedar x3 igual a x2 por 2 al cuadrado por delta. Esto me conduce a un valor de 90. Sigo en el intervalo de búsqueda y el valor de la función ya se va a 284. Entonces, ahora sí, tengo definido ya 1, 2, 3 intervalos. ¿Estoy en condiciones de descartar alguno? ¿Existe la posibilidad que el mínimo esté acá? Acuérdense que nosotros estamos partiendo de la condición de que esto es aplicable para problemas donde hay un nodo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo valer acá, ¿sí? Entonces, es imposible que acá existe un nodo porque de lo contrario acá, ¿qué forma va a tener la curva? ¿Sí? Entonces, acá este es el valor x1, es el menor valor que yo tenía. Entonces, seguramente la función puede pasar por ahí, y eso sí me hace pensar que este intervalo entre 2 y 3 yo lo puedo descartar. ¿Sí? Porque yo estoy asumiendo que presenta un único nodo. ¿Qué es lo que nos puede pasar acá? No lo escribí para no cansarlo con tantas ecuaciones, pero por ejemplo, si yo hubiera tomado un paso más grande, puede suceder que en uno o dos búsquedas, para el punto x2 o el punto x3, ya me salga del intervalo de búsqueda. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es volver a empezar con un punto, con un delta más chico. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomaba un 10% del valor inicial, el valor inicial era 160, si yo tomaba 16, este punto ya se iba del intervalo de búsqueda. Entonces, tenía que reducir, por eso he tomado un valor más chico, he tomado 10. ¿Sí? Entonces, en base a este análisis, yo ya puedo concluir que este intervalo entre 2 y 3 lo puedo descartar. ¿Sí? Por acá no va a pasar mi mínimo, porque mi mínimo se encuentra en esta zona, como hemos mostrado antes, ya sea acá o acá, entre 0 y 1 o entre 1 y 2. Eso me permite a mí acotar el intervalo de búsqueda que antes era desde 80 a 195, yo ahora lo puedo reducir. Fíjense que ¿a cuánto lo puedo reducir? A este punto que es 130 y este punto que es 160. ¿Sí? Entonces, elimino esa zona y mi intervalo se redujo entonces de 130 a 160. ¿Qué puedo hacer yo? Seguir aplicando este método, ¿sí?
¿De qué manera? Con un paso más chiquito, supongamos con un delta igual a 5, y trabajo exclusivamente en este intervalo, 130-160, hasta lograr acotarlo más. ¿Hasta cuándo puedo aplicar este método? Lo puedo aplicar hasta que se cumpla el criterio de determinación, que siempre es un error. Por ejemplo, entre el valor de lo puedo aplicar sobre el valor de la función o el valor del punto, ¿sí? Hasta que la diferencia, el error entre ese valor de la función o el valor del punto esté dentro de un error que nosotros prefijemos. Por ejemplo, que sea menor que el 1%. ¿Sí? Yo acá el método SWAM no lo voy a aplicar hasta el final, hasta encontrar el óptimo, sino me quedo acá porque yo ya he logrado acotar de manera considerable en mi región y voy a seguir con otro método. Quiero saber si eso se entendió. Fíjense que yo no tengo la forma de la curva, entonces yo tengo que ir teniendo en cuenta ese detalle. ¿Puedo seguir entonces? ¿No hay dudas? Bueno, espero que no. Vamos al método del número de oro. ¿Cómo? Voy acotando el valor cada vez más hasta lograr el objetivo. Hasta encontrarlo al óptimo, exactamente. ¿Sí? Vas reduciendo, vas achicando el intervalo, aplicando tantas veces como sea necesario hasta que el error caiga dentro de un valor prefijado. ¿Sí? Por ejemplo, el valor de la función entre dos puntos de estos sea menor que el 1%. ¿Sí? Y eso nos va a permitir a nosotros encontrar el óptimo. Bien, bien, gracias. Yo que hice, me detuve acá con SUM para aplicar otro método. ¿Sí? Esa es otra opción. Fíjense que la otra opción es aplicar el número de oro, que lo que hace es dividir a mi intervalo de búsqueda, en este caso representado entre 0 y 1, lo divido al intervalo de búsqueda de manera simétrica, ubico de manera simétrica dos puntos. ¿De qué manera? Por ejemplo, el punto 1 está a una distancia 1 menos tau de este valor más bajo que es 0, y a una distancia tau del otro límite, el límite superior, que es 1. Del mismo modo, el punto 2 también está a una distancia 1 menos tau del extremo superior y a una distancia tau del extremo inferior. ¿Qué es lo que se hace? Para esos cuatro puntos que yo tengo definidos, determino el valor de la función objetivo y descarto el peor de los puntos. Supongamos que yo esté buscando un mínimo, que es nuestro problema de hoy. Yo voy a descartar el valor, el intervalo, mejor dicho, o el punto que tenga el valor de la función objetivo más alta. Supongamos que el valor de la función objetivo más alta esté acá, en el punto 1. Entonces yo voy a descartar este intervalo. Lo descarto, me quedo con esto. ¿Sí? Fíjense que este es el segmento tau y este es el segmento 1 menos tau. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora a este nuevo segmento? Lo voy a volver a dividir de manera simétrica. ¿Sí? Voy a buscar de encontrar este nuevo punto, le llamemos 3, o no tiene ningún número acá, tal que esté a una distancia tau de este segmento tau, por eso es tau cuadrado, y este está a una distancia 1 menos tau, ¿sí? del segmento original. Entonces fíjense que esto nos conduce a que este segmento 1 menos tau, ¿sí? que es el que había definido inicialmente, es igual a este segmento tau cuadrado que acabo de encontrar yo. Si yo resuelvo esa ecuación, ese tau, que es el número de oro, es igual a 0,618. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar ese número de oro, 0,618, para poder definir nuestros puntos intermedios, para poder encontrar los puntos que estén equidistantes de los extremos para poder analizarla la función.
Así es como se ha definido este número de oro. Ahora veamos cómo nosotros lo vamos a aplicar. Acá nosotros no vamos a tener un intervalo definido entre 0 y 1, ¿sí? No hace falta que normalicemos a nuestra variable, lo vamos a aplicar entre el valor de 130 y 160, que es lo que habíamos encontrado nosotros hace rato. Fíjense que yo acá tengo los valores de mi función objetiva en el punto 160 y 130 son bastante similares, y este es mi región de búsqueda ahora. Yo acá en esta nueva región de búsqueda voy a tratar de encontrar los dos puntos, estos 1 y 2, intermedios, equidistantes, una distancia tau y 1 menos tau de los extremos. ¿Cómo voy a aplicar mi fórmula? Fíjense que para ese intervalo, que ahora ya no es 0 y 1, sino 130, 160, yo lo que hago, como les dije, es buscar los valores de las funciones, le vamos a llamar A y B a los extremos, ¿sí? La longitud de mi intervalo de búsqueda es 160 menos 30, en el esquema que hicimos hace rato era 1, porque estábamos entre 0 y 1, ahora vamos a estar a una longitud de 30 unidades entre un punto y el otro. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar mi primer punto? Mi primer punto lo vamos a encontrar sumándole al extremo inferior una cantidad tau por L, ¿sí? Antes le sumábamos un tau. ¿Por qué? Porque la longitud era 1. Bueno, ahora lo hago tau por L, que es exactamente lo mismo que al punto superior yo le reste 1 menos tau por L, ¿sí? Vamos a llegar al mismo punto. Eso nos conduce al valor de 148, o sea, la temperatura va a ir de 130, que era este punto, a 148. Y hago lo mismo con la búsqueda de la función, y hago lo mismo ahora para encontrar el punto 2. En este caso, al extremo superior, le resté tau por L, o al valor inferior, le sumé 1 menos tau por L. Nos va a dar lo mismo, ¿sí? Fíjense que de esta manera, calculo también el valor de la función, acá se los muestro en el diagrama. Fíjense que tenemos los extremos, A y B, con sus respectivos valores de función, y los puntos equidistantes de los extremos, x1 y x2, ¿sí? Con sus respectivos valores de la función. ¿Qué es lo que hago? Comparo los valores de la función. Bueno, en este caso, fíjense, los puntos de los extremos son muy similares. Tengo, yendo desde el extremo inferior al superior, la función va a ir de 91,23 a 87, baja a 86 y sube a 91,08. Entonces, analizando los valores de la función, veo que el peor valor de la función está acá, en el punto XA. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo eliminar esa región. ¿Sí? Entonces, ahí ha quedado mi modelo, o mi región, perdón, acotada entre 141 y algo y 160. Acá puedo seguir trabajando, como les dije en SUAM, repetir el procedimiento del número de oro hasta que el valor del error caiga dentro de un valor prefijado. Yo en este caso lo he seguido haciendo para mostrarles. Mi intervalo entonces se redujo. Voy a calcular. Fíjense que este es mi punto x2, mi extremo, mi punto x1 y mi punto xb. Acá tengo los tres valores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Encontrar los puntos intermedios. ¿Qué voy a observar yo acá? La longitud ahora es 160 menos 141, o sea, se redujo a 18, y ahora voy a hacer lo mismo que antes. Encuentro un punto x3, sumándole al extremo inferior el tau por L, y eso me da el punto de 152, la temperatura 152,9. Y encuentro el valor de la función. Busco el otro punto,
al superior le resto tau menos L, y veo que obtengo el valor de 148,54. Fíjense que esa es la ventaja que presenta este método, que uno de los puntos que yo voy a volver a definir, ya lo teníamos, ¿sí? Ya lo teníamos, por lo tanto, yo tengo que buscar el valor de la función en un solo punto nuevo. Entonces, a medida que yo voy avanzando, en cada paso de búsqueda que yo haga, solamente tengo que recalcular un único valor de la función, ¿sí? Entonces, eso para mí es una ventaja. Fíjense que hemos dicho que coincidía con el punto x1, solo voy a calcular el valor de la función en x3 y acá lo tengo representado gráficamente. No sé si me van siguiendo en el esquema. Fíjense que acá, observando los valores de las funciones objetivos, el peor valor corresponde al extremo superior, por lo tanto yo estoy en condiciones de eliminar esa región, y fíjense cómo nuestro intervalo ahora se redujo a 141,46 a 152,91. Lo puedo seguir aplicando, ¿sí? Pero bueno, yo calculé ahí en esa instancia el valor de la función. Fíjense que el valor de la función, el valor del error, tomando como referencia la función, puede ser también el punto. Entonces he tomado dos puntos cualquiera y fíjense que el error me dio del 1%, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que hago? Me puedo quedar con el mejor, que puede ser el punto x1, o si quiero, para reducir el error, seguir aplicando este método. ¿Ha quedado claro? Sí. Fíjense que acá, con este método, el valor del objetivo, podríamos decir que está en, a ver cuál es el más chiquito, acá, 141,46. ¿Sí? Me da el valor de la función de 87,03. Pero si yo quiero ser más precisa, ya tengo tres valores que son muy cercanos, puedo aplicar otro método, que es el método de las aproximaciones cuadráticas. Acá no hay eliminación de regiones, esto se borra. Vamos a aplicar el método de las aproximaciones cuadráticas. ¿En qué consiste? Que entre esos tres puntos que yo tengo definidos, que son consecutivos y que estoy segura que ahí entre esos tres puntos está el óptimo, yo voy a ajustar una ecuación cuadrática. Esa ecuación cuadrática va a tener esta forma, ¿sí? A0 más A1 por x menos x1 más A2 por x menos x1 por x menos x2, donde A0, A1 y A2 son los parámetros de esta función. Si yo derivo esa función y la igual a 0, voy a encontrar el valor crítico de mi función, ¿sí? Es decir, que el mínimo o máximo va a estar en este punto x medio, x raya, que va a ser igual a la semisuma de x1 más x2 menos a1 sobre 2a2. Para poder encontrar este óptimo, entonces, de este modelo, yo necesito conocer los parámetros a1 y a2, como vimos ya en la clase teórica, para lo cual, para poder encontrarlos, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Reemplazábamos en el valor de x el valor de x1, se cancelaba esto, y encontrábamos, y después x2, y trabajando matemáticamente, encontrábamos que esos parámetros A1 y A2 tienen esta forma, ¿sí? Es decir, necesito conocer los valores de las funciones en los puntos F1, F2 y también en F3, en el punto 3, ¿sí? Necesito los valores de la función en los tres puntos para poder calcular los parámetros A1 y A2 y así poder calcular el valor óptimo de esa función. Fíjense, acá tengo ya como un zoom de mi gráfica. Fíjense, acá se nota bien diferenciado los tres puntos, sus valores son muy cercanos. Entonces, como tengo los tres valores de las funciones para esos puntos, aplicando esta fórmula, veo que el valor es 145,16. ¿Sí? Si nos quedábamos con el número de oro, con los dos pasos que yo hice, con esos pocos pasos, el valor era 145,46. ¿Sí?
Entonces, este sería el valor del óptimo aplicando estos métodos analíticos. Quiero saber, perdón, estos métodos basados en cálculos. ¿Quedó claro esto? Como yo, aplicando eliminación de regiones y después el método de aproximaciones cuadráticas, yo puedo llegar a un valor más preciso, porque fíjense que si yo hubiera tomado este punto para aplicar aproximaciones cuadráticas con el intervalo inicial, aplicando el modelo para el intervalo entre 80 y 165 y eligiendo cualquier punto intermedio de ese intervalo, yo también lo podría haber hecho, pero el valor del error sería muy alto. Si yo comparo el valor de la función objetivo en este punto con respecto a cualquiera de estos o al más pequeño de todos, voy a ver que el error es muy chiquito. ¿Sí? Entonces, cuanto más acotado esté el intervalo, más exacto va a ser este resultado. Bueno, quiero saber si es que los métodos se han entendido. ¿O quedan dudas? ¿Puedo seguir entonces? Sí, Tere, se entendió, se entiende. Dice. Bueno. Todo bien, Fíjense, profe. bueno, fíjense que acá que he representado el valor del óptimo que nosotros hemos encontrado, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren seguir, pueden aplicar, este es el peor punto, a este lo descartan, y entre estos tres puntos podemos volver a aplicar aproximaciones cuadráticas, si quieren ser más exactos. Ya no se justifica. Bueno, ahora vamos a Von Gams. Tere, acá te hacen una pregunta. Sí. Dice si podrían haber llegado al mismo resultado siguiendo con el número de oro o hay que aplicar aproximaciones cuadráticas sí o sí. Pueden aplicar SWAM, número de oro, así indefinidamente hasta que encuentren el punto. ¿Sí? Varias veces hasta que encuentren el punto. ¿Está claro? No necesariamente tienen que terminar aplicando aproximaciones cuadráticas. Lo que pasa es que, bueno, van a tener que ir calculando los puntos, calculando el error a medida que vayan avanzando. ¿Sí? Y en el caso de SWAM van a tener que ir achicando el paso y empezando con la búsqueda para ir eliminando la región. ¿Está claro? Se los puede aplicar hasta encontrar el resultado. Bueno, vamos al GAMS. Yo lo que voy a hacer es empezar a trabajar con nuestro modelo. En principio, revisemos un poco el modelo para que ustedes me ayuden. ¿Dónde lo tenemos el modelo? Acá. Bueno, nosotros vamos a tener que plantear en el GAMS nuestro modelo donde tenemos la función objetivo y las ecuaciones de restricción. Y en el GAMS nosotros tenemos dos cosas muy importantes acá que definir. Por un lado, yo tengo que declarar cuáles son las variables y las ecuaciones que van a participar del modelo y después las tengo que definir. ¿Cuáles van a ser las variables que van a participar de mi modelo? Bueno, todas las que figuran. Por ejemplo, el calor, el caudal de agua, la capacidad calorífica, la temperatura, el área, el delta de medio logarítmico, etcétera, etcétera. Algunas de esas variables son variables libres, es decir, que varían entre menos infinito e infinito, que es el caso de la función objetivo, y otras variables serán variables positivas, el caso de los caudales, de las temperaturas, las que se van a calcular, y otros valores, como por ejemplo la capacidad calorífica, el coeficiente de transferencia de calor, el calor mismo, son variables que ya tienen un valor fijado, entonces los vamos a definir como escalares. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver si es que podemos ir armando nuestro
modelo. Primero empezábamos poniendo el título, con mayúscula vamos a ponerlo, le vamos a llamar ICQ, y vamos a empezar a definir las variables. A ver si es que no me olvido, si no lo dejamos para agregar al final si nos falta algo. Por un lado tenemos las variables que van a ser libres, hemos dicho la función objetivo, ¿sí? Yo acá si quiero puedo indicar que se trata de la función objetivo, ¿sí? Le puedo indicar, explicar de qué variable se trata. Para no demorarme tanto, lo dejo ahí. Como no tengo otra variable libre, sí, voy a fijar, ¿sabes? Que lo vamos a separar en partes. Voy a poner costo fijo y costo variable. Profe, Sí, una consultita, ¿distingue entre mayúscula y minúscula el programa este? sí. Bien. Sí, ¿no es cierto, chicos? Era case sensitive, ¿no? Sí. No distingue, creo. Ah, ¿no distingue? No, sí, Lo que sí- da lo mismo en minúscula o en mayúscula. Ah, perfecto, no me acordaba, gracias. Las variables positivas van a ser el caudal de agua, hemos dicho, ¿qué otra cosa vamos a poner? El área es positiva. Yo las puedo poner una debajo de la otra o puedo separarlas por coma, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones correctas. Vamos a necesitar el delta de t medio logarítmico, lo vamos a llamar así. ¿Qué otra cosa necesitamos? También la temperatura. Creo que nada más. Como terminé, no me olvido del punto y coma. Y ahora vamos a declarar, para no tener que escribirlo a los números en el modelo, yo voy a poner los escalares, que van a ser, por ejemplo, el caudal de agua, de gas, y le voy a dar el valor. No sé si lo tengo acá puesto. Acá me hice una guía, pero no sé si puse todos los números. No. Directamente voy a dar el valor de calor y ya no lo necesito. Y al valor que tienen esas variables los voy a indicar entre barras. Este valor era 94.500. El otro va a ser el tiempo de operación. Bueno, voy a poner, no sé dónde se fue. El tiempo de operación, que es 8.500. Necesitamos el CP, el valor es 1. Por supuesto, ustedes al armar el modelo revisan que quede todas las unidades compatibles y todo lo demás, ¿sí? La densidad es 62.4. El coeficiente global de transferencia de calor, que es 8. El factor de anualización, que tenía un valor de 0.2. Creo que no me falta nada. Listo. Yo ahí he declarado a las variables que participan y les he dado valor a las que son escalares. Ahora lo que voy a hacer es definir las ecuaciones, declararlas primero, ¿sí? Bueno, en principio vamos a ir poniendo 1, por darles un nombre. Tengo que darles un nombre. Lo dejo ahí incluso para que a medida que vaya escribiendo las ecuaciones, vaya asignándole un nombre y después las voy a agregar en la declaración.
Ahora las voy a definir a las ecuaciones. Bueno, mi ecuación 1 va a ser, escribo 1, punto, punto, va a ser la del delta de t medio logarítmico. La expresión de delta de t medio logarítmico es muy no lineal, ya vamos a ver cómo se la puede trabajar, pero en principio vamos a buscar de dejarla sin un cociente para que no se indetermine. Entonces yo la voy a escribir como t medio logarítmico, ¿sí? La voy a multiplicar por el logaritmo neperiano, que en este caso el logaritmo neperiano se escribe como LOG, ¿sí? El LOG es logaritmo neperiano en este caso, y esto va a ser 195 menos t dividido en 10, no se olviden de ningún paréntesis, y esto es igual, acuérdense que el igual iba indicado entre dos signos de igual, la letra E, y esto es igual a 185 menos t. Determinado con mi ecuación 1, entonces, punto y coma, defino mi ecuación 2, punto, punto. La ecuación 2 va a ser el valor de calor igual a U por, no se olviden que el por es con un asterisco, por el área por dt medio logaritmo. Determinado la ecuación, punto y coma, voy a necesitar definir una ecuación 3, ¿sí? Que dice que, ¿dónde la tengo escrita? Acá, el calor Q, el costo fijo voy a escribir. El costo fijo es igual a, tengo escrito 0.2 dividido en 1000. Estoy equivocando, esta es la variable. Es 0.5 por A por el factor de anualización. ¿Sí? Ese es el costo fijo. Y la ecuación 4 va a ser el costo variable, sea variable, y este va a ser igual a 0.2 dividido en 1000 por el F de agua. Ahí solo tengo que dividir en la densidad para homogeneizar las unidades por el tiempo de operación. ¿Listo? ¿Ya está? Tere, Sí. en el costo fijo te faltó poner igual e igual. Pusiste solamente Bien. igual. Muchas gracias. Todo eso salta cuando nosotros hacemos la compilación, todos esos errores, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Y bueno, la última que es la función objetivo, entonces yo le voy a llamar objetivo, punto, punto, y va a ser FO igual, y en este caso va a ser la suma de costo fijo más costo variable. Me comí una letra, variable, punto y coma. Y ahora lo que voy a hacer es terminar acá de completar, acá tenía la ecuación 1, 2, termino de declararla las funciones, porque si no, no vas a saber con qué trabajar, 4, y finalmente OBJ. Termino de declarar punto y coma. Listo, ya tengo mi modelo cargado. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Es decir, que mi modelo se llama ICQ. Esto requiere el formato, esto punto y coma. Y ahora, que lo resuelva el problema ICQ. Fíjense que es un problema no lineal, y yo lo que quiero es minimizar, entonces le voy a decir
resuelva ICQ usando NLP, programación no lineal, minimizando a la función objetivo FO. Listo. Con esto vamos a ver si es suficiente para resolver nuestro problema. Yo lo que voy a hacer es grabarlo, ¿sí? Lo voy a poner en el escritorio, ¿sí? Y ahí le voy a poner, bueno, ICQ, pero un detalle que voy a tener en cuenta es agregarle la extensión, que la extensión es GMS, de eso no se olviden. Guardar. Listo, ya lo puedo resolver, ¿sí? Acá tenemos el botón para correrlo, ahí está. Fíjense que me marca un error 257, entonces vamos por acá. No sé si es que se ve bien ahí. Acá figura un error 210, acá escribí mal title, ¿sí? ¿Y qué otra cosa figura como error acá? Aparentemente es este nada más. Entonces me voy acá arriba. Yo puse una I y acá es title, una E. Bien. Ya está, ya no tenemos errores en compilación. Si yo no me hubieran dicho que me faltaba el E en el igual, me hubiera marcado ese error. Si hubiera escrito una ecuación con una variable que no fue declarada, también me indica que la variable no fue declarada. Entonces, ustedes acá, fijándose los errores en la compilación, después se vienen a este archivo, que es un archivo LST, buscan los errores, y una vez que encuentran los errores, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es ir al archivo GMS a corregirlo. Miren, por ejemplo, yo acá le voy a poner a esta un asterisco adelante. Cuando yo pongo un asterisco adelante, quiere decir que me lo está tomando a esa línea como un comentario. ¿Mm? Entonces yo ahí lo que estoy haciendo, agregando ese asterisco, es anulando la declaración de la variable factor de anualización FA. Entonces yo lo compilo. Fíjense qué es lo que sucede. Tengo errores, ¿sí? Me vengo al archivo LST y empiezo a buscar dónde están los errores. Fíjense que acá figura el error 140, en la línea 25, que es la ecuación 3, ¿sí? Me voy abajo y acá dice, error 140 dice que hay un símbolo no conocido. Entonces se fijan en la línea 25, que era la ecuación 3, pero me voy al archivo GMS, ¿sí? A corregirlo. Fíjense que acá está, en la ecuación 3 lo que no había declarado era el factor de anualización, lo declaro y ahora sí, ya sé que va a estar bien. ¿Está claro? Entonces, así es como se buscan los errores. Se los busca en el archivo LST que se generó, pero se corrige en el GMS. Ahora vamos a ver qué pasó con los resultados. Fíjense que no hay errores, no hay nada, pero no me arroja un valor de temperatura. Entonces, el valor del costo variable, costo fijo, tampoco tienen valores. Por lo tanto, quiere decir que ha tomado el valor 0 y ahí ha tenido problemas, no lo ha podido resolver. Eso significa que yo necesito inicializar algunas variables. ¿Por qué? Porque está empezando a resolver con el valor 0. Entonces, por ejemplo, yo voy a inicializar, para que no empiece a trabajar con 0, la temperatura. Yo sé que la temperatura además está acotada. Yo eso en ningún momento le dije al problema. Entonces yo lo que voy a hacer es poner la acotación de la temperatura. La temperatura tiene un límite inferior, que es de 80 grados, entonces yo eso lo voy a poner. TLO igual a 80. Perdón, ¿qué hora es? Punto y coma, ese es el límite inferior. T,
el límite superior es 195. Fíjense que acá no necesito ponerle el E ni nada de eso, lo que estoy diciendo, que el límite inferior es 80 y el límite inferior es 195. Y para que no se indetermine, yo lo voy a empezar a resolver, le voy a dar un punto de inicialización. Entonces yo podría hacer el valor, le pongamos 100, algo intermedio. Veamos si con esto se resuelve. Porque por ahí uno tiende a inicializar a todas las variables. Fíjense que ha quedado acá, no se resolvió. Ha tomado el valor de 185, no se resolvió. Eso significa que alguna otra variable es necesaria inicializar. Fíjense que acá, en la función del calor, el delta de T y el área están multiplicadas, y si yo no las inicializo, está partiendo del valor 0. Entonces, el área también necesito darle un valor, ¿sí? Fíjense que por ahí, como ya he dado un valor inicial de delta de T, yo podría poner, para calcular el delta de T medio logarítmico, ¿sí?, que también podría darle un valor de inicialización, que sea acorde a la situación que ustedes tienen. No cualquier valor, habría que probar. Vamos a estos 45. Bueno, le pongamos a dt medio logarítmico también. Le voy a poner, puse mal. Yo ahí las he inicializado. A ver, veamos si se resuelve. A ver si encontramos el óptimo. ¿Sí? Fíjense que ha tomado el valor de 80, sigue sin encontrar el límite, y no sé qué es lo que me está faltando. Nada, técnicamente. Sí. Bueno, no me falta nada, pero no se resuelve. A ver si sacando esto. Bueno, no sé por qué está quedándose ahí trabado. Fíjense que acá tengo el mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahí está resuelto. Bueno, no sé qué me está faltando poner en el otro, que no me lo resolvió totalmente. Fíjense que ahí está el resultado. La temperatura es 145,319. Es bastante cercano al valor que nosotros hemos encontrado por el método de aproximaciones cuadráticas o por el método Swan. ¿Sí? Acá el tema es la función objetivo, el delta de T medio logarítmico, que es la que por ahí da más problemas, ¿sí? Habría que seguirlo analizando para ver qué es lo que sucede con el valor del delta de T medio logarítmico, que por ahí tiende a indeterminarse y a causarnos problemas. Bueno, no sé si es que ha quedado ahí claro, o ha quedado alguna duda. Profe, Sí, profe. sí. Cuando yo lo cargué, nunca me resolvió porque me dice, o sea, primero sí me resolvía, pero cuando agregué las temperaturas, los límites, me dice que me falta algo, pero no sé dónde veo el renglón que tiene el error, no. En No el sé. archivo LST tenés que hacer un recorrido y ver dónde, fíjate que ahí tiene, todo este es archivo LST, y ahí se te va a ir generando los lugares donde aparece. ¿Vos tenés errores en la compilación? Sí, me aparece en rojo, dice error 36, algo por el estilo, y me dice que falta un igual o un 2 puntos, una cosa por el estilo, pero no sé dónde ver el número del renglón. Fíjate que ahí yo te estoy Renglón. mostrando un lugar donde aparecen los renglones para que vos identifiques y puedas ponerlo. Sí, lo que pasa es que a mí no me resuelve directamente, no me aparece
pero Sí, ahí en el archivo entonces LST son te va, ahí en el archivo LST te van a aparecer las líneas y ahí van a aparecer marcados los renglones. Vos fíjate, si te dice línea 34, por ejemplo, se refiere, como te estoy mostrando acá en el caso mío, a la función objetivo, por ejemplo. Ya encontré. Gracias. ¿Listo? Gracias, profesor. Bueno. Con respecto al delta de t medio logarítmico, ya como para terminar, que volvemos a donde habíamos dejado. Fíjense que acá está nuestro resultado, 145,39. Lo que nosotros podemos hacer cuando el delta de t medio logarítmico nos causa problemas es hacer una aproximación. Hay distintas aproximaciones que nos permiten, el problema que nosotros tenemos es el logaritmo, básicamente. Entonces, reemplazar ese delta de t medio logarítmico por la aproximación de Chen. Para eso, Chen lo que hace es utilizar esta expresión donde toma el delta de T1 y el delta de T2, que son los dos extremos, ¿sí?, del diagrama temperatura-calor, y está ajustado por esta expresión, delta de T1 por delta de T2, por delta de T1 más delta de T2 sobre 2 elevado a la 1/3. Entonces, en la línea donde teníamos la declaración de delta de T, en el modelo del GAMS, reemplazábamos la expresión y encontramos el resultado. Fíjense que con la aproximación de Chan, el valor que se obtiene es 145,65. ¿Sí? El error es muy chico. Otra aproximación es el error de Patterson. Yo no los calculé a los errores, ya para que ustedes lo comparen, calculen ustedes los errores. Otra aproximación es la aproximación de Patterson, ¿sí?, donde utiliza esta expresión un poco más compleja, ¿sí?, siempre tomando los delta de t de los extremos. Y si la reemplazamos, fíjense que esta da un valor de la temperatura óptima de 145,22. O sea que son buenas aproximaciones cuando frente a determinadas situaciones, la expresión del delta de t medio logarítmico convencional que nosotros tenemos no la podemos utilizar. Bueno, quiero saber si ha quedado alguna duda o no. En la diapositiva usted puso cómo cargó en el simulador GAMS, Sí. el que ya converge. Sí, todo. El que, si ustedes lo comparan, es el mismo que yo escribí, ya habría que revisar bien qué es lo que faltó. Fíjense, he puesto los mismos valores, acá está, exactamente lo mismo, ¿sí? TL igual a 100, 45, los límites inferior y superior, el valor de 10, y corre perfectamente. Sí, habría que revisar, ya lo miro a ver si encuentro el error. Pienso que habría que inicializar el valor del agua, el cabal de agua, algo así. Puede ser. Pero el que yo les mostré lo corrí sin el agua. ¿Dónde está el GAMS? Vamos acá. No, el de mayúscula era. Acá agrego. Este agua. A ver si ahí corre. No, sigue sin encontrarlos. Así que ya lo A veces es que me parece que falta la ecuación que el calor es igual, la del balance de energía, digamos como que el calor es igual al caudal de agua. ¿Sabés que lo puse acá el valor? Ah, esa está directamente, claro, Está porque puesto acá. esa capaz que por es la eso. diferencia con el otro, porque Eso. no le encuentra un valor al F para asignarle. No aparece como variable el F en las ecuaciones. Claro, no, lo que pasa es que lo tengo yo. Ah, acá está, claro, yo he puesto la variable f de agua y no la. Claro, y la no está calculé. relacionada. No está, claro, el valor de agua no lo tengo para. Me falta una ecuación, tenés razón, eso es lo que falta acá. Eso es lo que falta.
Pero de todos modos, fíjate que acá sí está la ecuación, me la comí en la ecuación 3. Ahí está. Yo me comí una ecuación en la definición. Bueno, no sé si quieren que la corrijamos o ya lo dejamos ahí. Pierdo una de menos. Sería Q igual a F de agua por CP por lo que atención T menos 80. Profe, Sí, en el Q igual falta la E. sí, ya mismo lo pongo. Igual, cuando copié mi modelito me copié uno de menos. Y acá lo que me faltaría es declarar el agua que ya está declarada. Bueno, ahora sí. Uy, me faltó definir alguna variable. Fíjense que dice que el error es el error 140, que está en la línea 27. A ver cuál me está faltando. F agua, CP. Creo que falta poner 5 en las ecuaciones, en la declaración. Exacto. Eso es. Gracias. Ahora sí. Ahora está. Ahí está el valor. Ahí está resuelto, ya está todo funcionando. Cuando yo he copiado acá, me olvidé de copiar una de las ecuaciones. Bueno. Bueno. ¿Tomamos un descansito? ¿Parece? Profe, una última consulta, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sobre el delta de T medio logarítmico, usted lo pasó multiplicando la división para que no se indetermine, ¿no es así? Sí. En ese caso, por ejemplo, nosotros podemos entrar directamente con la ecuación aproximada de Chen o la otra, Sí, o si se exactamente. determina, recién volvemos a la otra. Sí, sí, yo les he puesto los tres modelos, los resuelto con los tres modelos, reemplazando acá en la línea 1 donde está la ecuación y reemplazando en cada caso la que vaya a usar. ¿Sí? En este caso ha funcionado bien el delta de T medio logarítmico, va a haber problemas donde es necesario utilizar la aproximación. Ah, bien, listo. ¿Sí? Gracias. Bueno. ¿Listo? Descansito. ¿Les parece? Sí. Son y 41. Volvemos a las 11:10. Muy bien. Bien, profe, listo. Sí. Bueno. Chau, chau. Detenga la grabación, Inge. Ok.